Vamos a dar comienzo al acto que hemos organizado conjuntamente la Cátedra Fernando de los Ríos y la Sociedad Fabiana Española. Y tiene en primer lugar la palabra Baldomero Oliver en nombre de la Cátedra Fernando de los Ríos. Muchas gracias, Antonio. Y simplemente para daros la bienvenida a la Madraza, a la sede de la cultural de la universidad y, por supuesto, darle la bienvenida a Ramón y agradecer, desde luego, a la Sociedad Fabiana esta línea de colaboración que seguimos manteniendo, que de luego creo que genera un movimiento, un interés bastante obvio y evidente y que procuraremos mantener en la medida en que ambas instituciones puedan desarrollar. No quiero hacerme pesado y simplemente cumplir mi papel de mesonero y daros la bienvenida a esta vuestra casa, nuestra casa, y desde luego permitir que especialmente incida en la bienvenida y en el agradecimiento a Ramón. Muchas gracias, Ramón. Y, presidente, pues tiene la palabra para seguir dirigiendo la mesa. Gracias, Baldo. Bueno, pues en primer lugar daros la bienvenida a todos los que habéis concurrido esta tarde aquí y especialmente al conferenciante que tenemos hoy. Y además que tiene un tema verdaderamente notable. Europa entre el Kremlin y Trump. Menuda papeleta. Pues bien, yo la verdad es que creo que nunca podía haber venido un título y una conferencia más adecuada que en estos momentos, cuando vemos que la democracia y la libertad se deslizan por una pendiente que no sabemos hasta dónde va a llegar, y precisamente esos dos polos, tanto Estados Unidos, Trump, como Rusia, Putin, son dos elementos de verdadera fricción que han cogido en media Europa y veremos cómo podemos salir de ellos. La verdad es que vosotros todos conoceréis la antigua anécdota de 1920 de don Fernando de los Ríos, aquello con Lenin y la libertad ¿para qué? Esa la conocéis todos, ¿verdad? Bueno, pues debo deciros que esa no fue la única anécdota de aquella visita de Fernando de los Ríos a Rusia. Hay otra mucha menos conocida, que fue, en vez de entrevistarse con Lenin, antes estuvo reuniéndose con el Politburó y se entrevistó, entre otros, con Bukharin. Bukharin era el ideólogo del sistema soviético. Pues bien, Bukharin le dijo, ¿libertad y democracia? La libertad y la democracia no son más que reminiscencias de la Revolución Francesa. Don Fernando no podía aceptar aquello. ¿Cómo es que es una reminiscencia? ¿Cómo es que es un residuo de la Revolución Francesa? No. Don Fernando tuvo que salir inmediatamente y decir, la democracia y la libertad son esenciales, son las ideas eternas de nuestra civilización, son las ideas matrices de nuestra civilización. Y a partir de ahí fue uno de los elementos de fricción enorme entre Fernando de los Ríos y el Politburó. Y después con Lenin, claro, cuando Lenin llegó. Esa segunda anécdota la traigo a cuento porque don Fernando le dijo que democracia y libertad son los valores esenciales de nuestra civilización. Hoy esos valores están en riesgo. No pongo ni un paño caliente. Y lo que me extraña es la poca reacción, la apatía, la poca sensibilidad que tenemos. Hace nada, en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, están sufriendo un acoso terrible por tener libertad de cátedra y libertad con los estudiantes. Que es una universidad privada, sí, que es cara, sí, pero es una universidad que tiene dentro de sí el germen de la libertad americana. La primera americana. Y nadie dice nada. ¿Qué han hecho las universidades españolas que no han salido como una sola en defensa de la libertad de enseñanza y de la libertad de cátedra? Nosotros, modestamente, no somos nada, la Sociedad Fabiana Española,
Pero hemos salido a dar la cara y a decirlo. Oiga, esto no puede ser. Libertad y democracia son un valor insustituible. Estamos perdiendo los valores de la Ilustración. Libertad, igualdad y fraternidad. Y hay que pelear por ellos. La Sociedad Fabiana, uno de sus motivos de acción es esa pelea. Recuperar los valores maestros del socialismo liberal y reformista. Por eso digo que agradezco mucho que haya venido Ramón, porque es que nos va a hablar precisamente de los problemas que tenemos en España, que tenemos en Europa, con esa presión que desde 2 puntos están haciendo 2 personas que son bastante autócratas. Muchas gracias, Ramón, por haberte hecho un hueco en tus obligaciones, haberte desplazado hasta aquí, hasta el sur y venir. Habréis visto que estamos en un momento absolutamente vasco. El mes pasado vino Madina, una conferencia excelente, por supuesto, y hoy tenemos a Ramón. Muchísimas gracias, Ramón. Va a hacer la presentación del orador Clara Aguilera, que ha sido diputada europea y compañera en los escaños de Ramón Rubial. Muchas gracias, Antonio, y aprendiz de Ramón Jáuregui. Bueno, buenas tardes a todas las personas que estáis presentes en este acto. Para mí es un enorme placer tener la oportunidad de estar con Ramón hoy aquí y compartir, y que me den la oportunidad a la Asociación Fabiana de poder presentar a una persona de la autoridad moral, política, que tiene Ramón. He sido compañera, también Paca Pleguezuelo ha sido compañera suya en el Parlamento Europeo. Es decir, Granada ha tenido todas mujeres representación en el Parlamento Europeo, es decir, con María Izquierdo, Paca, y yo la última, y esperemos que en el futuro más, esperemos que en el futuro haya más. Bueno, yo voy a hacer una presentación de algunas cuestiones, no sistemáticas ni bibliográficas, pero sí he tenido la oportunidad también de hablar con algunas personas que lo conocen bien y me han dicho algunas cositas. Y bueno, porque ahora también, es decir, para poder trasladarle, yo creo que es una persona muy conocida, ¿no? Su carrera política, la bibliografía de Ramón da para, viendo todas las cosas, da para una novela larga y apasionante, sin duda, ¿eh? Empezó como aprendiz en Pasajes, uno de los pueblos más bonitos del País Vasco, como aprendiz en una fundición, que le iba a decir, a los 14 años, y de ahí acabó de ministro de la presidencia en el Gobierno de España en 2010. Desde los 14 años en esa fundición, de una familia humilde, empezó a trabajar pronto, en un precioso pueblo, pero muy pronto. Como las familias humildes y la gente empezaba en aquella época, con 14 años, acabó de ministro en 2010, haciendo muchas cosas antes, pero con el Gobierno de España. Hay un largo trecho en todo eso. Entre medias, Ramón sacó 2 carreras en el turno de noche. Es decir, las 2 carreras que tiene en el turno de noche después de la fundición y de todo eso. Es decir, todas esas cosas, es decir, son sorprendentes, es decir, y demuestran, bueno, pues el esfuerzo, la capacidad, bueno, de llegar hasta donde quiso llegar, también en el mundo educativo e intelectual. Fue secretario general de la UGT, presidente del Partido de los Socialistas de Euskadi y estuvo en diferentes cargos en el ámbito autonómico. Os recuerdo que fue candidato nuestro en el gobierno vasco y finalmente fue vicelendakari, yo creo que con José Antonio Ardanza, en aquel gobierno primero, con aquel pacto de coalición con el PNV. Ya auguraba el tipo y la cualidad importante en él, que es la coalición, el pacto, el diálogo. Es algo que ha formado parte de su esencia vital y de su hacer político. Y por tanto, ya decir, ese pacto, según me han dicho, es decir, que él se siente especialmente orgulloso del pacto de Ajuria Enea,
del año 88, que fue el verdadero origen de la unidad contra el terrorismo de ETA, algo muy importante. Ya, como acabó, gracias también a un gobierno socialista ya, y ha pasado ya algunos años ni nos acordamos. Bueno, pues aquel pacto de Ajuria Enea, es decir, en el que él tuvo un gran peso, en el año 88, fue el germen del origen de esa unidad contra el terrorismo de ETA. En mi opinión ha sido, y es, porque vive, aunque no tiene un cargo político, pero su presencia, su opinión y su trayectoria, si lo dicen, es uno de los líderes más destacados y queridos, no solo de los compañeros del País Vasco, del Partido Socialista Vasco, sino de Euskadi, sino también del PSOE, una de las personas más queridas y destacadas. Habrá habido problemas, siempre los ha habido, y nuestra última etapa del Parlamento Europeo vivimos la época más dura del partido, que después me referiré brevemente porque no creo que merezca mucho la pena. Un gran ejemplo, en mi opinión, es Ramón Jáuregui de cómo hacer política tan diferente a la que vemos en la actualidad, donde el diálogo, el acuerdo y el consenso son lo importante. Por eso, desde ese pacto de Ajuria Enea que él está orgulloso y esa forma de hacer política, siempre la he visto, yo lo he visto de primera mano trabajando esos 5 años en el Parlamento Europeo, buscando siempre el consenso y el diálogo. Pero empezó también, fue alcalde de San Sebastián, es decir, que en la gestora municipal, después concejal también, secretario general de la UGT, delegado del Gobierno, vicelehendakari y consejero de Justicia y Trabajo. Todo ello en el ámbito autonómico, en el que tuvo una importante labor, muy importante, en toda esa etapa en la que estuvo allí, es decir, casi 2 décadas. Y después ya formó de secretario general del Partido Socialista de Euskadi, estuvo 10 años, pasó a ser miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de Política Autonómica. Fue secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, seguro que con alguno de vosotros coincidió, con algún diputado, coincidió en la Secretaría General del Grupo Parlamentario Socialista también, y ahí tuvo su primera etapa en el Parlamento Europeo. Dio el salto, creo que quizás con María José, ¿no? Sí. Coincidió en esa etapa. En julio del 2009 hubo elecciones europeas y Ramón va al Parlamento Europeo por primera vez porque ha estado en 2 etapas. Esa etapa fue corta porque estuvo en Europa, pero inmediatamente lo llamaron al Gobierno de España. Fue portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Constitucional del Parlamento Europeo, en el que también en la segunda etapa desarrolló principalmente sus trabajos. En esa primera etapa estuvo 1 año o poco más y volvió en octubre del 2010. Vuelve a la política nacional y es nombrado ministro de la Presidencia. Y en noviembre del 2012 elegido diputado por la circunscripción de Álava, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Comisión de Constitucional. Y ya, finalmente, en julio del 2014, vuelve también en las listas en las que yo estoy también, encabezaba Elena Valenciano, segundo Ramón Jáuregui, al Parlamento Europeo, en el que hemos compartido esos años de 2014 a 2019, años que tengo que decir de los que tengo un gran recuerdo. Su trabajo fundamental ha sido en la Comisión de Constitucional, pero también su trabajo fue, y de ello sigue desarrollando ese trabajo, en la Asamblea de América Latina y la Unión Europea. Es decir, ha hecho mucho trabajo con los países latinoamericanos y fue presidente de Eurolat, de esa asamblea, y puedo decir, porque yo era miembro, iba, que el respeto y el reconocimiento de altas personalidades de los países latinoamericanos, presidentes, ministros, es decir, que le tenían a Ramón, desde luego era de considerar. Ahora pensamos que el gran gurú de Latinoamérica es Zapatero. También conoce muchas cosas, no digo que no, pero yo sí he tenido la oportunidad de ver cómo, y sigue desarrollando ese trabajo ahora en la Fundación,
tiene ese gran trabajo, esa pasión por América Latina. Y ahí la desarrolló entre 2014 y 2019. La etapa política fue presidente de la delegación socialista española en la etapa de la gestora del partido. Ahí tuvimos una convulsión de presidente. En esos 5 años pasó de todo. Estaba Pedro, se fue, vino. Lo importante en esa etapa, sí tengo que decir, lo importante, él fue en la etapa de la gestora, fue presidente de la delegación socialista española, pero tengo que decir que da igual que en esa etapa o en posterior o en la anterior, nosotros trabajamos muy coordinadamente, es decir, al margen de la hecatombe y la convulsión que supuso aquel famoso Comité Federal. Pero bueno, él ha sido una persona muy reconocida en el Parlamento Europeo por su especial trabajo en temas constitucionales también y especialmente en América Latina. Y yo ya, para finalizar, quería hacer una reseña de su trayectoria, pero si algo hay que destacar en la figura de Ramón, es la de ser una persona inteligente, profunda, culta y con una enorme capacidad de tejer alianzas y acuerdos, siempre a la búsqueda, como yo decía, de ese consenso. Es para mí, y yo creo que para todos, el que lo conocemos, es un gran hombre de Estado. Y eso siempre tiene que ser un valor. Siempre tiene que ser un valor, al menos en mi opinión. Además, tengo que decir que es un compañero sencillo, entrañable, siempre disponible a ayudar y a explicar la política como nadie. Yo me copiaba sus conferencias para aprender, porque yo de tomate y todo eso sé mucho, pero bueno, había cosas que para mí escuchaba y aprendía y tomaba nota. Es decir, ha sido una persona y siempre te explicaba las cosas de forma muy amena y muy sencilla. Sigue en activo, para finalizar. Ramón está aquí, está hoy con nosotros, que le agradecemos en nombre de la Asociación Fabiana, por supuesto, que esté con nosotros. Sigue en activo, no como cargo público, pero sí sigue trasladando su experiencia y conocimientos. Es patrono de la Academia Iberoamericana de Yuste y además es presidente de la Fundación Euroamérica. Sigue viajando y trasladando pues, su conocimiento y su buen hacer político. Así que es un honor, un gusto, yo sé que para todos vosotros que habéis venido hoy aquí a escuchar a Ramón en esta interesante conferencia. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Encantado de estar con vosotros, si me permitís el tuteo. Gracias, Antonio, por la invitación. La verdad es que para mí fue un gusto recibir la llamada de Antonio, al que hacía mucho tiempo que no veía o con quien no hablaba. Y cuando me dijo que de lo que se trataba, pues le dije que encantado, ¿no? Y elegí este título que él ha señalado tan interesante, Europa ante un mundo hostil, que eso no lo ha dicho del todo él, entre Trump y el Kremlin, en cierto modo porque yo estoy totalmente asustado de lo que viene, ¿no? Y a eso me voy a dirigir. Y muchas gracias, Clara. Bueno, como siempre, cuando se hace una presentación tan elogiosa y tan generosa como la que tú has hecho, siempre uno luego no alcanza el nivel de la presentación, pero en todo caso, yo agradezco mucho a Clara, sobre todo porque ella es todo sinceridad, ¿no? Y a mí me parece que la verdad es, en cierto modo, digamos, el consenso, que como llamo yo, ¿no? Quiero decir con esto que yo agradezco a Clara que más allá de las diferencias que hayamos podido tener en momentos puntuales, siempre nos hemos considerado y nos hemos encontrado como compañeros del Partido Socialista al que pertenecemos. Bueno, una vez dichos los agradecimientos, yo quiero ser muy franco con vosotros, quiero deciros que vengo a provocar. Y vengo a provocar porque, como decía aquel verso de Gabriel Celaya, quiero daros vida, quiero provocar nuevos actos, ¿no? Cantábamos esa canción que acaba con estamos tocando el fondo, cuando cantábamos con Paco Ibáñez en los años 70, y era un verso de Celaya, porque creo que la situación de Europa reclama que nuestras provocaciones provoquen reacciones, ¿no? Yo, sinceramente, creo que lo que os voy a contar
un poquitín aderezado de dramatismo, pretende no asustar, sino provocar nuevos actos, como decía el poeta, ¿no? Provocar la reacción ciudadana de los europeos frente a algo tan importante como es la Unión Europea, que está seriamente amenazada. Pero antes de entrar a la descripción de esas amenazas, permitidme que os diga dos cosas que a mí me parecen siempre preámbulos necesarios cuando hablamos de Europa. La primera, o el primero, es el de recordar que la Unión Europea es una construcción maravillosa. Personalmente, como ya se ha dicho por parte de Clara, gran parte de mi vida política la hice en el País Vasco. Podéis imaginar el grado de sufrimiento que tuve allí, porque ya estuve allí hasta el año 2000, es decir, desde Suresnes hasta el 2000 han pasado mucho tiempo, he asistido a cientos de funerales, he vivido con escolta más de 30 años. Para mí Europa fue el desahogo. Europa fue el encuentro con un mundo que siempre soñé, al que siempre aspiré. Europa era para mí, yo soy de San Sebastián, y en los primeros años de mi juventud teníamos un pequeño banco que estaba al otro lado del puente de Hendaya, y yo iba a recoger dinero que nos mandaban los socialistas alemanes. Yo era secretario de administración de las Juventudes Socialistas allá por el 75, y yo cogía el dinero, porque nos mandaban dinero, y lo traía a Jacometrezo, una calle que hay en Madrid, donde estaba la directiva de las juventudes, y ese era el dinero con el que montamos las juventudes y el partido en aquellos años, ¿no? Pero yo pasaba a Francia porque Francia era la libertad. Allí se podían ver películas, se podían leer, se podían comprar libros. Francia era la democracia. Y claro, éramos unos ciudadanos hambrientos de esos valores, ¿no? Pues bien, Europa es realmente una construcción que nadie ha hecho igual. Si uno examina el mundo y descubre que efectivamente construir sobre 28 países, sobre 27, me da igual, sobre lenguas distintas, historias antagónicas, construir un espacio integrado, una unión política tan formidable como la que hemos hecho, nadie lo ha hecho en el mundo, nadie. Mirar alrededor y descubrir que nadie ha construido nada igual. Pensad, por ejemplo, en América Latina, idioma común, países relativamente semejantes, no tienen nada en común, nada. No hay mercado interior, no hay relación entre ellos. No me extiendo, pero preámbulo primero. Europa es una construcción maravillosa que ha dado lugar a 70 años de paz, que nunca la tuvimos, de un progreso extraordinario, en un espacio de libertad y de democracia y de justicia fantásticos. Nadie lo tiene igual. Punto número 1. Punto número 2. Europa es una construcción muy compleja. Atención, es una unión supranacional, no es un Estado federal, no somos un Estado perfecto, somos una suma de naciones sobre la base de la soberanía nacional, que explica en gran parte la exigencia de la unanimidad para tomar acuerdos, porque reconoce el derecho de veto a todos los países sobre cualquier tipo de decisión. Y la clave de su éxito, en cierto modo, ya lo predijo Monnet, uno de los padres fundadores, es que iremos construyendo la Unión Europea a golpe de crisis. Y si uno examina, no me voy a ir muy lejos, pero si uno examina solamente los últimos 25 años, este cuarto de siglo que llevamos ya en el siglo XXI, basta recordar las cosas que nos han ido sucediendo para descubrir que efectivamente Europa ha ido avanzando y construyéndose a golpe de crisis, superando crisis muy complejas. Verbigracia, por poner un ejemplo. El primero, la Unión Económica y Monetaria, que se crea en el año 2000, el euro, que supera la gran, santo y seña de la soberanía nacional, el franco, el marco, la peseta, etcétera. Todos renunciamos a nuestras monedas y hacemos una moneda común. Después de que habíamos construido justamente el mercado interior. Puedo seguir con los ejemplos. La ampliación al este de los 12 países, de los 10 países que se integran en el 2004. Cae el muro en el 89, quedan ahí una serie de países que se llaman y que quieren ser Europa, y Europa les abre las puertas y se integra y se hace una Europa grande, a 28, cuando integra en el año 2004 a los 10 países que ya todos conocéis. Llega la crisis financiera del euro
en el año 2008, 2009, 2010, Europa al borde de la crisis porque el euro está en riesgo, porque las deudas soberanas de todos los países están en riesgo ante los mercados. Bueno, pues salimos de esa crisis también, no hace falta que me detenga, gran parte de los institutos económicos que gobiernan la Unión Europea de hoy se crean justamente en ese periodo de la superación de la crisis del euro. Llega el Brexit 2016, en las cancillerías de muchos países de Europa se piensa que fuera de la Unión quizás se esté mejor, como lo han dicho los ingleses, con el take the control, con la idea esta de solos mejor, y sin embargo del Brexit salimos con una negociación que el Reino Unido sufre porque se demuestra que el que se cae del barco se ahoga y que es mucho mejor mantenerse a flote en la unidad del barco. Y esto es también una experiencia surgida de la crisis del Brexit. Luego llega la crisis migratoria del año 2015, 5 millones de sirios que atraviesan el norte de África y llegan hasta Turquía, pasan por Grecia, suben por los Balcanes, entran en Alemania, en Suecia, etc. Y Europa se asusta, cierra las fronteras, la gran crisis migratoria. Luego llega la pandemia y inventamos el Next Generation. Luego llega la guerra e inventamos la solidaridad contra el invasor, que es Rusia contra Ucrania. De manera que esta constante, esta clave, sigue presente. La pregunta, y ahora ya me meto directamente en la descripción del presente, es si seremos capaces de afrontar las amenazas de hoy, lo que está ocurriendo hoy. Y atención, tengo que deciros que no estoy seguro. ¿Cuáles son las amenazas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hacemos tanto melodrama con esta circunstancia? ¿Por qué hablamos de la convergencia entre el Kremlin y Trump, etcétera, ¿no? Yo creo que hay como 5 grandes parámetros que describen un poco el momento que vivimos para que veáis hasta qué punto esto que estamos describiendo es así de grave. Primero, el horizonte geopolítico de la Unión Europea es sencillamente horrible. ¿Cuál es ese horizonte geopolítico? Tiene 3 grandes descripciones. La primera es que el mundo es multipolar. Repito, multipolar. Es decir, que el mundo no está gobernado, el mundo se ha desordenado, no hay gobernanza global. Las instituciones que regulaban, que ordenaban el tráfico mercantil, el tráfico político, el diálogo político, la paz, la cooperación, todas esas instituciones están en crisis. Las están destruyendo. Pensemos, por ejemplo, en la OMC, es la Organización Mundial del Comercio, que es la que regulaba a través de un sistema arbitral los conflictos entre países por sus inversiones. Eso prácticamente no existe ya, porque los Estados Unidos, entre otros, no nombran árbitros y la OMC está prácticamente fenecida. Podríamos decir lo mismo con la OMS, que es tan importante respecto de los problemas de las grandes pandemias, nuevas zoonosis que pudieran producirse, pero Estados Unidos ha abandonado la OMS. Podríamos seguir con los grandes acuerdos, digamos, multilaterales. El Acuerdo de París es el gran ejemplo, o la Agenda para la Cooperación y el Desarrollo, los 30 los objetivos del desarrollo. Todos esos acuerdos están debilitados porque los Estados Unidos los han abandonado. La propia crisis de Naciones Unidas, que es bastante patética, basta ver al secretario general frente a los conflictos internacionales diciendo pues algunas cosas como muy genéricas, pero poco más, ¿no? Entonces, ese mundo desordenado y global, sin gobernanza, es un mundo en el que la Unión Europea no se mueve bien. Nuestro gran valor es lo que llamábamos el soft power, es decir, nuestra capacidad de organizar grandes acuerdos multilaterales, de acordar acuerdos de comercio con otros países, con otras zonas del mundo, de fortalecer los grandes acuerdos multilaterales, y en ese mundo tan desordenado y tan globalizado, sin orden, Europa no se mueve bien. Eso es el primer plano de ese mundo geopolítico hostil. El segundo es que ese nuevo mundo es un mundo de nuevas hegemonías, porque lo que se está implantando son como nuevos poderes imperiales que quieren tener al resto del mundo como vasallos. Así de crudo. ¿Cuáles son los nuevos hegemones? Estados Unidos, Rusia y China. Sin duda. Puede haber alguno más, pero por ahora son esos 3. Y esos hegemones
quieren que todos los demás seamos vasallos. No quieren una Unión Europea fuerte, que sea un nuevo gran poder, que pueda ser una nueva hegemonía, con sus valores, con su soft power, con su respeto al derecho internacional, con su apuesta por el multilateralismo. No quieren eso. No quieren una Europa fuerte. Y el desprecio y la humillación de Trump a la Unión Europea es porque no quiere una Europa unida. Es el primer presidente americano que dice abiertamente: Europa nació para fastidiarnos. Cuando toda la vida los americanos han pensado que la Unión Europea, después de la Segunda Guerra Mundial, era una gran conquista. Todos los presidentes, desde Reagan hasta Clinton, todos, y desde antes. No, este es el primero. Y lo que se está construyendo son nuevos hegemones. Y por eso el entendimiento entre el Kremlin y Trump, porque la manera en la que Trump ha abordado la paz en Ucrania realmente es tan respetuosa con Rusia, que simplemente responde a esta idea de respetar al otro hegemón, porque no quiere, perturbar sus relaciones con la otra gran hegemonía que va a dominar su parte del mundo. Y esta concepción del mundo está en ciernes de materializarse en los próximos tiempos. Y el tercer gran elemento que configura este horizonte geopolítico tan hostil es el horizonte bélico. Porque si Bruselas lanzara un arco de 3.000 kilómetros desde Bruselas, se encontraría con la guerra en Ucrania, es la guerra en Europa, no nos olvidemos, es la guerra en Europa, porque es la guerra que además temen los bálticos o los polacos. Los bálticos es que desde Riga están viendo a los rusos en el otro lado, desde la ventana. Es que los letones tienen un 30% de población rusa. Es la minoría más importante de Letonia. Y tienen miedo de que un día Putin diga: voy a defender a mis rusos en Letonia y voy a tomar Letonia. Por tanto, el horizonte bélico existe después de lo que ha pasado en Ucrania. Es que se han incorporado a la OTAN Finlandia y Suecia. Finlandia tuvo una guerra en el año 39 con los rusos, que ya les quitaron parte del territorio. Entonces, ese horizonte, ese arco de vecindad bélica, lo bajamos un poquito, baja a los Balcanes, complicados, bajamos un poco más a Oriente Medio, para qué decir nada de Gaza, etcétera, y puedo bajar hasta el Sahel, debajo de los países del norte de África, y me encontraré con 4, 5, 6 países en la columna horizontal de debajo del Sáhara, que son países tomados por la Wagner prácticamente. La Wagner es un ejército medieval, controlado por los rusos, que dan golpes de Estado y echan a los franceses, vieja colonia odiosa, los echan y establecen gobiernos en el Sahel, muchos de ellos de influencia yihadista. Por tanto, nuestro horizonte bélico, nuestra vecindad es bélica. Tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Esa es la primera amenaza. La segunda es nuestra demografía. Bueno, ¿para qué decirlo? Somos viejos y pocos, o somos pocos y viejos, ¿no? Pero dejadme que os dé algunos datos que conviene que los europeos recordemos. La población mayor de 65 años ahora son 90 millones de personas. Somos 450 aproximadamente, tenemos 90 que son mayores de 65 años, que somos. Bueno, pues serán 130 millones las personas mayores de 65 años en el año 2050, dentro de 25 años. La edad media de los europeos hoy es 39 años, 39. Será 49 en el año 2050. Es decir, la edad media de los europeos será 50 años, tela, en el año 2050. Vamos a perder en torno a 49 millones de personas que están entre los 20 y los 64 años de edad hoy, de aquí al año 65, al año 2050, que son 49 millones de personas en edad de trabajar que van a desaparecer. Obviamente algunos serán reemplazados por jóvenes, pero todos sabemos que en toda Europa las tumbas son mayores que las cunas. Lo sabemos, ¿no? Hace ya mucho tiempo, Mueren muchos más que los que nacen. La repercusión en todo nuestro modelo de bienestar de estas circunstancias demográficas son tremendas. Pero lo que a mí más me asusta cuando describo el problema demográfico europeo no es esta, digamos, fría descripción estadística. Lo que más me preocupa es que nos estamos suicidando, porque no queremos migraciones. Europa no quiere migrantes.
Verbigracia, 23% AfD en Alemania. Meloni en Italia. Los daneses, socialdemócratas, por cierto, proponiendo que los inmigrantes puedan ser expulsados a otros países, que haya que subcontratar en lugares a los que mandar a los inmigrantes. Europa no quiere las migraciones, sobre todo las islámicas. Digámoslo claramente, abiertamente. Estamos en una madraza, pero Europa no quiere la inmigración islamista. Acepta bien la inmigración latinoamericana. Verbigracia, España. Es un ejemplo de integración migratoria. Pero los datos que acabo de describir desde el punto de vista demográfico solo se resuelven con migraciones. Y Europa no las quiere. Segunda amenaza europea. Tercera, somos un país, si queremos llamarlo así, pobre. Hemos tenido y seguimos teniendo una insuficiencia energética absoluta. En materia de recursos naturales, obviamente los derivados del petróleo, no tenemos nada, ni petróleo ni gas, nada. Tampoco tenemos materiales críticos. No tenemos los materiales básicos de lo que llamaríamos las transformaciones, especialmente las digitales. Y lo que se ha producido después de la pandemia es lo que hemos llamado la inseguridad económica. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que habíamos deslocalizado en la globalización de manera alocada, buscando lugares de producción barata de los productos, y nos hemos encontrado cuando llega la pandemia que no teníamos mascarillas, y nos hemos peleado en los aeropuertos de toda Europa, unos con otros, por comprar mascarillas, o paracetamol, que tampoco teníamos, o semiconductores, para producir muchísimos procesos, sobre todo los vehículos, los coches, y así muchas más. Inclusive, cuando hemos descubierto que los problemas en el transporte, que eran tan importantes, pongamos en el Golfo del Mar Rojo, con los hutis, que tiran bombas a los barcos, y de pronto tienen que dar la vuelta por Cabo Esperanza, etcétera. Es decir, todas las inseguridades que han surgido de este mundo desordenado y en parte bélico después de la pandemia han establecido una inseguridad económica enorme, porque si no llegan semiconductores, pues no puedes producir muchas cosas. Y si mañana China toma Taiwán, ¿qué pasará? Y entonces hemos empezado a darnos cuenta de que somos enormemente dependientes de cadenas de suministro que no habíamos previsto adecuadamente en la producción o en el aprovisionamiento. La electricidad para la industria en Europa es un 20% más cara que en los Estados Unidos. El gas es 4 veces más caro en Europa que en Estados Unidos. De hecho, ellos nos exportan el gas, ahora que hemos querido dejar de importar el gas ruso. No tenemos recursos energéticos. No tenemos conectada la red eléctrica europea, verbigracia del apagón, porque ciertamente si Francia permitiera la conexión de nuestras redes, habríamos tenido el reequilibrador de la red francesa, pero Francia no quiere, porque no quiere que exportemos energía barata, con la producción energética de renovables en España. Tenemos cadenas inseguras de producción, en lo que llamamos pues toda esta, digamos, autonomía estratégica. Y esa es la tercera amenaza. Es decir, somos una economía cuya seguridad económica, bien en provisión de materiales, bien en energía, etcétera, es muy insegura. Y la cuarta amenaza es el gap tecnológico tremendo que tenemos con relación a China y a Estados Unidos en materia de innovación y de productividad. Esto no lo digo yo, esto lo ha dicho Draghi. Draghi es un señor al que se le podrán decir lo que se quiera, pero tiene una capacidad analítica extraordinaria. Y Draghi ha hecho un informe hace un año que es demoledor. Demoledor. Voy a daros simplemente 5 datos, que podría dar otros 20, pero 5 datos que reflejan bien lo que estoy diciendo. Solo 4 de las 50 empresas tecnológicas más importantes del mundo, tecnológicas, repito, solo 4 son europeas. El 30% de los unicornios, es decir, de esas empresas startups que han creado, que han innovado, que han construido un determinado servicio en plataformas o lo que se quiera, pero que han sido innovadoras, generando unicornios, quiere decir que tienen 1.000 millones de facturación.
Bueno, pues el 30% de los unicornios nacidos en Europa entre el año 2008 y el año 2021 se han ido a los Estados Unidos. Se han ido. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se encuentran un marco financiero y un estímulo innovador y una capacidad de proyección hacia el universo que no se la da Europa. Tercer dato. Desde el año 2000, el ingreso per cápita en Estados Unidos ha duplicado al europeo. Es decir, el incremento del PIB per cápita en Estados Unidos entre el 2000 y el 2025 es exponencial, es muy alto, en gran parte por la tecnología. Bueno, pues ese incremento es el doble del que ha sufrido Europa. El 70% de los modelos de inteligencia artificial se han desarrollado en Estados Unidos. La computación cuántica, las tecnologías cuánticas, que son gran parte del futuro, dicen que ahí está el siguiente gran salto tecnológico. 5 de las 10 principales empresas son americanas, 4 son chinas, ninguna es europea. Este marco, esta descripción que Draghi nos ha hecho es verdaderamente acojonante. No tengo otra palabra. Porque el gap que está sufriendo Europa en esta materia nos coloca literalmente en un espacio de incapacidad para competir en el futuro. Y la quinta alarma o la quinta amenaza, y esta sí que conecta, Antonio, con tu intervención inicial, es el declive democrático. El declive democrático no es una circunstancia estrictamente europea. Desgraciadamente, la democracia en el mundo se está constriñendo. Hace ya más de 15 años que los analistas están describiendo cómo mueren las democracias, cómo se debilitan las democracias. En fin, las librerías están llenas de estudios, de trabajos sobre esta materia. Hoy hay menos democracias que autocracias. Se calcula que haya en torno a 88 democracias. Este es un informe de un organismo que hace análisis democráticos anuales. Ellos dicen que hay 88 países democráticos, más o menos imperfectos, y que hay 91 países que son autocracias. La democracia liberal se ha convertido en el régimen menos común. Aproximadamente 3/4 partes de la población del mundo viven en autocracias. Solo un 4% de la población del mundo vivimos en democracias. Creíamos, a final del siglo pasado, con aquello de Fukuyama y el fin de la historia, que la democracia se iba a extender como una balsa de aceite por el mundo entero. No ha sido así, al revés. Inclusive sabemos que la calidad de las democracias se reduce en las democracias. No hace falta que yo entre a explicar los problemas que tenemos con la separación de poderes, con la debilidad institucional, con la crisis de los partidos políticos en todo el mundo, donde hay democracias. Segundo factor de esta referencia a la amenaza democrática. Rusia siempre, y no hace falta que nos remitamos a Fernando de los Ríos, ahora, desde prácticamente, el gran ideólogo de Rusia es un tal Surgin, que si alguien recuerda es un tipo al que le mataron a su hija en un atentado, le pusieron una bomba en el coche y lo mataron. Es posible que fueran los ucranios, yo no sé quién sería, pero en todo caso este es un hombre que respira odio contra Europa, y él insiste reiteradamente en todas sus intervenciones en Estambul, en la India, pues está dando conferencias por todas partes, en la maldita democracia europea, ¿no? Es una frase que ya se le atribuye a él. Pero es que Surgin está conectando con un tal Yarvin, que es americano. Yarvin es uno de los ideólogos de la Heritage Foundation, que es un poco el grupo, el ideólogo que sustenta ideológicamente a Trump. Bueno, a Trump no se sabe quién le sostiene, pero en todo caso, esta organización, la Heritage Foundation, tiene como gran, digamos, teórico a un tal Yarvin, que es un tipo joven, que viene a decir, y no hace más que explicarlo constantemente, que las democracias del siglo XXI, en países poderosos, en hegemones, no pueden ser democracias, porque lo que necesitan esos países es un monarca moderno, llaman ellos. Llaman la necesidad de un CEO, también lo llaman así, de un CEO de la Start país, ¿no? Incluso pues, teorizan un poco la idea de que un país es una empresa y que necesita un CEO, o sea, un tipo que no tenga límites a través del Parlamento, de los contrapoderes, para poder gobernar la inmediatez y la concatenación en la que se mueve el mundo.
Y lo que vienen a decir es que el mundo se mueve tan rápido y con tal encadenamiento de problemas que van sucediendo instantáneamente que no pueden ser sometidas a la democracia. Lo estoy teorizando, pero es para que veáis la dimensión y la gravedad que tiene esta propuesta. Porque en el fondo, yo no sé si esto triunfará, sinceramente creo que no, porque en Estados Unidos hay muchos checks and balance, ¿no? Hay muchos contrapoderes a esta idea, y es muy difícil que se puedan saltar y que puedan destruir todos esos contrapoderes, el Poder Judicial, entre otros, también el propio Poder Legislativo, o los propios partidos y la propia opinión pública son checks and balance de esa democracia. Pero esa es la idea es que la democracia moderna no es compatible con la gobernanza de un mundo concatenado e inmediato en su velocidad. He descrito las 5 grandes amenazas y no me digáis que no es como para estar asustado. El problema está en saber si esa Europa, que siempre ha sido capaz de sobreponerse a las crisis, y hemos citado unas cuantas de la policrisis del periodo 2000-2020, será capaz ahora de abordar estos retos. Y yo voy a intentar describir lo que tenemos que hacer para ser sistemático, para no quedarme simplemente en la descripción de los temores, sino para que ahora veamos qué tareas tenemos, puesto que mi idea era provocar para generar reacciones, ¿no? Bueno, hay como tres grandes bloques en nuestra respuesta. Uno de ellos es el informe Draghi y el informe Letta, que son como 2 hojas de ruta de lo que Europa tiene que hacer en el ámbito de la productividad, de la innovación, de lo que llamaríamos el reto innovador y tecnológico que tiene la Unión Europea y competitivo. ¿Qué nos dicen estos 2 informes? Que tenemos que hacer un montón de cosas, puedo ser un poco técnico, pero no tengo otro remedio que explicar hasta qué punto las respuestas que la Unión Europea tiene que dar a estos retos responden sustancialmente a medidas que son, obviamente, para mí, muy europeístas, pero que tienen un carácter técnico inevitablemente, ¿no? La primera cosa que nos dice Draghi es que Europa debería de emitir cada año en torno a 800.000 millones de euros, emitir a los mercados para tener un presupuesto capaz de innovar, de gastar en innovación y en la creación de una industria limpia, capaz de competir con el mundo en el que estamos. Esto es literalmente imposible, puesto que, bueno, como sabéis, la única emisión que se ha hecho por parte de la Unión Europea a los mercados es el Next Generation, 750.000 millones que se emitieron a partir de la pandemia y que se repartieron, por cierto, en función de las crisis producidas por la pandemia en los países. Es decir, que hubo un gran salto organizativo, políticamente hablando, por parte de la Unión Europea, emitiendo una cantidad importante de dinero y distribuyéndola entre los países para hacer lo que estamos haciendo. España recibe una cantidad importantísima de este dinero para, en cierto modo, pues abordar los llamados PERTES en todo esto que hemos llamado la autonomía estratégica, la seguridad económica, etcétera, etcétera. Pero Draghi nos dice que tendríamos que invertir, puesto que el presupuesto de la Unión Europea está prácticamente gastado año tras año y es muy pequeño, es el 1% del PIB europeo, grosso modo, que tendríamos que emitir casi 800.000 millones al año. No lo vamos a hacer. La única emisión de Next Generation 2 que se está haciendo en este momento son 150.000 millones para la defensa. La única. No creo que haya acuerdo en la Unión Europea para hacer más emisiones económicas en este sentido. Lo que nos dice Draghi es que habría un plan de innovación que aglutinara a todos los países europeos. Voy a poner un ejemplo. ¿Hay investigación en tecnologías cuánticas en Europa? Sí. ¿Cuántos? Pues igual hay 7, 8 o 10 centros tecnológicos trabajando en tecnologías cuánticas. Los hay, y muy buenos. ¿Pueden trabajar y competir ellos contra los 10 que he dicho antes que son americanos y chinos? No, porque están separados. Hay 2 en España, hay 4 en Alemania, 3 en Francia, 2 en Italia, y trabajan con planes nacionales. No hay una autoridad europea que coordine el plan de investigaciones de la tecnología cuántica en Europa, no lo hay. Y esto es un hándicap enorme, porque no pueden competir.
Y como esta podríamos poner otros muchos más ejemplos. En materia de innovación, Paca también sabe mucho de esto, no hay una coordinación suficiente y seguimos trabajando sobre planes nacionales. Tenemos que producir semiconductores y hay que establecer fábricas que las hagan. Se están haciendo. Con los PERTEs derivados del Next Generation se están haciendo fábricas. Tenemos que, digamos, producir un acelerado proceso de digitalización industrial, de formación de talento, de formación digital y de traslación de la inteligencia artificial a la industria europea. Letta nos ha dicho que es importante que se cree un quinto espacio de libertad en la Unión Europea. Como sabéis, hay 4 libertades dentro del mercado único. Nosotros tenemos libertad de transferencia, de movimientos de personas, de bienes, de servicios y de capitales. Esas 4 cosas funcionan a través de los 27 sin ningún tipo de limitación, más o menos. Lo que dice Letta es que hay que crear un quinto espacio de libertad educativa e innovadora. Y lo que viene a decir él es que hay que crear un espacio en el cual todos los centros educativos de investigación y todas las universidades, etcétera, tienen que conjugar en un solo espacio todo el ámbito, digamos, del talento europeo, ¿no? Y para eso hay que establecer esa libertad de movimientos entre investigadores, entre centros de investigación, esa planificación general, toda esa operación que, dicho así, parece muy sencilla, pero es muy compleja de hacer, pero que es evidente que hay que hacerla. Y esta es un poco la recomendación que nos hacen en esta materia, ¿no? Nos dicen que hay que actualizar la política de descarbonización. Nosotros somos líderes en el mundo en compromisos sobre, queremos ser en el año 2050 un país que no emita CO2, neutro. No vamos a emitir más CO2. Pero para eso vamos a asumir una serie de compromisos que están en el Green Deal, en el Pacto Verde, y que están en un paquete de normas que se llama el Fit for 55, bueno, que establecen compromisos. Por ejemplo, que en el año 2035 no vamos a producir más motores de combustión. Pero claro, Alemania está tocada del ala, porque bueno, Alemania y España, que es el segundo productor, porque nosotros no podemos dejar de producir motores de combustión, porque realmente, bueno, es que se nos va una parte de la industria fundamental, pero nos están pegando ya golpes los chinos con el coche eléctrico, porque ellos han desarrollado esa tecnología y ellos tienen el suministro energético del litio, lo tienen en el triángulo de Bolivia, Chile y Ecuador, se llevan el litio, fabrican baterías y producen coches baratos y los venden en Europa. Es que eso ya está ocurriendo y no sabemos muy bien qué va a pasar. De manera que la industria alemana ha llamado a la comisión y ha dicho, oye, ¿qué me dices de que queréis dejar de fabricar coches en el 2035? ¿Y a dónde voy yo? Bueno, estamos en esto. Entonces esto hay que definirlo, porque Europa no va a poder sostener muchos de los compromisos intermedios en materia del Green Deal para ser neutros en el 2050. Pero al mismo tiempo queremos ser líderes en el mundo en ese cambio, en ese liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Hay que armonizar el mercado eléctrico. Nosotros, ya lo he dicho antes, no tenemos conexión con Francia porque Francia no quiere y eso es una cosa totalmente inadmisible en un mercado único y podríamos seguir con muchas más cosas en esta materia, ¿no? Especialmente en el aprovisionamiento de materiales críticos. Nosotros no tenemos el acceso a los materiales críticos, a las tierras raras, etcétera, que están teniendo otros países. Ahí estamos viendo la manera tan absolutamente humillante con la que Trump ha obligado a Ucrania a asegurarle el suministro de las tierras raras que tenga solo a ellos, ¿no? Entonces, este primer capítulo es el primer desafío que requiere todo un montón de decisiones en ese ámbito. El segundo es la seguridad. Yo ya sé que esto es muy impopular. Yo ya sé que es mucho más agradable hablar de gastos en mantequilla que en cañones. Esto lo sabemos, desde que éramos chavales. Pero realmente la seguridad es una parte de nuestra vida, ¿no? Alguien puede decir, bueno, pues no, yo soy pacifista, yo quiero los medios diplomáticos, yo quiero que la paz se alcance de otra manera, yo no quiero armarme, yo no quiero... Bueno, puedes decir eso, pero realmente en ese caso no eres europeo. Vete y díselo a un báltico. Es que hay un artículo en la Constitución Europea que dice que si un país es atacado, tenemos que defenderle. Es lógico, somos una alianza.
Entonces tú vete y ahora diles a los polacos que se gastan el 5% de su PIB en defensa, que nosotros no queremos porque somos partidarios de la paz diplomática. Pues váyase usted de Europa. Usted no puede aportarme ninguna solidaridad si yo soy atacado. Y si mañana es atacado usted, yo tampoco le voy a ayudar. Es decir, es que tenemos que estar. Y la única manera, ya sé que no es, porque Europa no va a perder lo que diríamos las condiciones de ser un soft power o, si queréis, un país que defiende valores y que defiende la paz, pero tenemos que disuadir a quien quiera atacarnos. Y para disuadir tiene que percibirnos con capacidad de defendernos. Si no tienes capacidad para defenderte, van a invadirte, de alguna manera o de otra. El mundo en el que estamos es así. Entonces, claro, ¿qué le pasa a la Unión Europea? Pues que durante 70 años hemos vivido bajo el paraguas de los americanos y de la OTAN, y hay pocos países que se han encargado de su defensa. Alemania nunca, porque no quería, porque tienen su historia detrás. Nosotros, pues porque no hacía falta y no veíamos la necesidad. Pero los polacos gastaban el 5% en defensa. Y los griegos, 4,5%, porque tienen miedo a los turcos. Y los bálticos, lo mismo. Y la Unión Europea ahora no tiene más remedio que abordar su propia defensa. Porque se han cumplido 3 condiciones que yo creo que explicaban, en cierto modo, nuestros peores temores cuando hablábamos de Trump. Cuando Trump todavía ya había ganado las elecciones, pero todavía no era presidente, los analistas decían que podían ocurrir 3 cosas, las peores. Podían ser: una, que nos ponga aranceles; otra, que su intermediación para el final de la guerra en Ucrania declare a Rusia vencedor histórico. No bélico, histórico, porque lo que importa aquí es quién ha ganado en términos históricos, ¿no? Bélicos no, porque ellos que pretendían llegar a Kiev y poner un gobierno títere. Pero eso lo perdieron. Pero si el proceso de paz con Ucrania ahora declara, en cierto modo, a Rusia titular de Crimea y del Donbass, y al mismo tiempo, bueno, no sufre ningún tipo de lesión internacional por lo que ha hecho, realmente es un vencedor histórico. Y la tercera condición era que se fueran de la OTAN. Bueno, pues las 3 condiciones se han cumplido ya. Nos ha puesto aranceles, ya veremos en qué acaba la negociación. Ha hecho una intermediación con Ucrania que ha declarado a Rusia vencedora, porque Rusia no está sufriendo el castigo de ser el agresor, y ha amenazado con el abandono de la OTAN, porque le interesa el Pacífico y le interesa China. No quiere Europa. De manera que Europa está ante ese dilema. Y para construir su defensa, Europa tiene que revisar muchas cosas, porque ahora actualmente, para que os hagáis una idea, os voy a dar 2 datos, ¿no? Solamente el 18% de lo que gastamos en defensa en cada uno de los países europeos, en planes nacionales, responden a planes europeos. Es decir, que no hay planes europeos que requieran el gasto de cada nación. No los hay, porque son planes nacionales defensivos. Y solo gastamos en planes europeos el 18% de la inversión europea en materia militar. No sé si me he explicado bien. Solo el 18%. ¿Y cuándo compramos? ¿O a dónde compramos? A Estados Unidos, a Israel. El 80% de nuestras compras son a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tienen la tecnología. Porque cuando tú vas a un acorazado y le preguntas cuál va a ser su radar, te dicen que el mejor radar del mundo es el americano. Y si quieres hacer acorazados potentes, tienes que comprar el radar americano. Y lo mismo con los drones, y lo mismo con los misiles, y lo mismo con todo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Europa? Reconstruir su industria militar, reconstruir sus planes nacionales y construir una defensa europea. ¿Eso costará 10 años? ¿O 20? Porque hay que hacer una defensa, una industria con capacidad de innovación que sea capaz de competir con las tecnologías más avanzadas y poder, por tanto, construir una industria de la defensa y, por tanto, un sistema militar que responda a planes europeos y no planes nacionales que no van a ninguna parte. Entonces, ese es el dilema en el que tenemos en materia de defensa. Y en materia de política exterior, que va unido, es que Europa tiene que jugar en el mundo, tiene que saber dónde está. Y sabiendo que los Estados Unidos han dejado de ser un aliado y que además se están comportando en muchos aspectos como un adversario, no voy a decir enemigo, pero sí como un adversario, y que China tiene
obviamente sus intereses, porque China no va a dejar de ser el gran aliado de Rusia. Ellos tienen esa gran alianza frente al mundo occidental y frente a los Estados Unidos. Entonces, tú tienes que ubicarte ahí, tienes que saber dónde te mueves, dónde tienes fuerza, qué fuerza tienes, qué sistema militar, con qué capacidad de política exterior. Tienes que aprender el lenguaje del poder, que decía Borrell. Europa tiene que aprender el lenguaje del poder, no puede ser un soft power en un mundo bélico. Y esta es, digamos, la otra gran tarea. Estoy resumiendo mucho porque he visto que me he alargado. Y por último, el tercer gran reto es la gobernanza interior y la ampliación. ¿Por qué digo gobernanza interior? Porque Europa, para llevar a cabo todos estos planes, imaginaros, por ejemplo, el combate que se va a producir cuando tengamos que decidir quién hace los acorazados, quién hace los submarinos, en la base naval de Toulon, en Francia, o lo hacemos en el Ferrol, o lo hacemos en Cádiz. Cuando empecemos a discutir gran parte de en las investigaciones de las tecnologías cuánticas, qué laboratorio lleva a cabo el proyecto, todos son intereses nacionales en contradicción. Pero Europa es así. Y entonces tenemos que superar todas esas, digamos, debilidades, todas esas contradicciones entre nuestros países para poder abordar esas grandes tareas. Entonces, tenemos que cambiar nuestra gobernanza interior porque no podemos, digamos, seguir compitiendo con China y Estados Unidos con un sistema de gobernanza de la Unión Europea tan ineficaz y tan lento, tan burocrático, inclusive tan lastrado por reglas como la unanimidad. Cuando los países europeos tienen que tomar una decisión en política exterior, se reúnen los 27 una vez cada 15 días en un Consejo de Ministros de Exteriores para decidir determinadas cosas por unanimidad. Y si tú quieres que Europa pinte algo en el conflicto de Oriente Medio, te encontrarás con que Alemania, por su historia, no va a dar ningún paso contra Israel y otros queremos darlos y no podemos. Y lo mismo pasa con otras muchas cosas. No puede ser que la Unión Europea esté, digamos, queriendo jugar en un escenario internacional que ciertamente es veloz, que ciertamente es concatenado, que es inmediato, con un sistema de reuniones cada 15 días regidas por la regla de la unanimidad. No puede ser. Entonces, esa es la Europa que tiene que resolver sus problemas de gobernanza y tiene que mejorar su funcionamiento interno mediante una serie de modificaciones muy importantes. El Consejo, que es el que agrupa a los 27 Estados, se ha impuesto al Parlamento y a la Comisión. Y ahí están los intereses nacionales enfrentados. Y eso hace que el dinamismo que el Parlamento o la Comisión tienen, porque son muy europeístas, porque responden a una vocación legitimada por las urnas, como es el Parlamento Europeo, no puede enfrentarse cada vez que una propuesta, cualquiera que ésta sea, se somete a ese triunvirato de instituciones que son Consejo, 27 Estados, Parlamento Europeo, Comisión Europea, integrada por 27 comisarios. Realmente esa triangulación está lastrando el funcionamiento de la Unión Europea. Tenemos un grave problema en materia de gobernanza interior, hay que flexibilizar el pacto de estabilidad, hay que mejorar la armonización fiscal, no os voy a aburrir, hay una tarea inmensa. Y por último, una referencia con la ampliación, y con esto ya voy acabando. Nosotros tenemos 9 países ahí pendientes que quieren entrar. Si miramos un poco el mapa, Ucrania, Georgia y Moldavia. Tela porque en Ucrania hay una guerra, en Moldavia, bueno, es un pequeño país que a saber si no mañana no gana una minoría rusa gobernada por los trolls o por quién sabe quién. Tenemos muy cerquita a Rumanía, que ha estado a punto de caer en manos de un candidato prorruso. En Georgia ya entraron los rusos a través de Abjasia y, por tanto, es un país prácticamente sometido a su influencia. No creo que en ninguno de esos 3 países podamos realmente incorporarlos a corto plazo a la Unión Europea. Y luego tenemos en los Balcanes, tenemos Serbia, tenemos Bosnia, tenemos Macedonia del Norte, Montenegro, Kosovo y Albania. Y en esos países hay digamos, no solamente una problemática interior brutal. Bosnia es un país todavía gobernado por los acuerdos de Dayton. Si os acordáis, hace 25 años, en una base americana, se alcanzó la paz en un país que está regido por 3 comunidades religiosas, con 3 instituciones políticas diferentes, bueno, un
puto lío. Y al mismo tiempo tienes una convivencia entre sus comunidades prácticamente imposible. Pero es que las convivencias entre, pongamos, Kosovo y Serbia, pues es la que es. Porque todos sabemos que allí tuvimos una guerra también. Entonces, claro, si Europa no les da pie a la incorporación a la Unión Europea, otros vendrán y se los llevarán. Porque ahí llegará China, con toda seguridad, y desde luego la influencia rusa a través de Serbia también se producirá. Entonces Europa tiene un poco el dilema de decir, abro el abanico, les meto, pero si les meto, ¿cómo puedo gobernar una Europa a 30? Ahora somos 27, con 9 seríamos 35 o 36. Imposible. Con 3 de esos países que no se pueden, y al mismo tiempo si les damos la espalda, otros se los cogerán. Entonces ese es un poco el dilema con el que se mueve Europa, teniendo en cuenta todas estas realidades. Hay una idea que es la Comunidad Política Europea, esta que se creó a iniciativa de Macron, interesante. Es una comunidad política que integra 45 países, como sabéis, que integra a los 27 de la Unión, más los que están al lado, incluido el Reino Unido, Noruega, Suiza, todos estos de los Balcanes, inclusive Turquía, y es una comunidad política que yo llamaría casi continental y que ha incorporado algunos elementos no solamente de infraestructuras, comunicación, energética, energía, etcétera, sino también incluso la defensa. De hecho, el acuerdo con el Reino Unido de hace 15 días, si os acordáis, un acuerdo Unión Europea-Reino Unido muy interesante, prácticamente recupera al Reino Unido para la defensa europea. No nos olvidemos, ellos salvaron Europa. Ellos son los que, junto a los americanos, claro está, pero en fin, ellos aguantaron el tirón en la guerra contra los nazis. Y su industria nuclear, junto a la francesa, es fundamental para que la otra parte nos tema, para que puedas disuadir. Y por eso el tema nuclear es súper importante, porque no es fácil decir, no, tenemos Francia e Inglaterra. Bueno, hay que saber qué fuerza nuclear tienes, quién la tiene, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, sobre qué bases, en qué barcos está, en qué sitios está. Todo eso es un lío tremendo, yo no tengo ni idea. Pero ciertamente cuando queremos plantearnos que Europa esté defendida por un paraguas nuclear contra la agresión rusa, en su caso, tienes necesidad de construir todo un sistema en el que las armas nucleares de dos países puedan desplegarse de manera que puedan disuadir al otro. Y luego tienes que establecer también un paraguas de protección frente a las posibles agresiones del otro lado. Todo esto es un lío, pero en todo caso el Reino Unido y la Unión Europea han establecido un acuerdo muy interesante en el cual, hace 15 días, a cambio de que nosotros les hemos liberalizado de los controles fronterizos con Irlanda del Norte, ellos han incorporado, por así decirlo, a los planes de defensa europeos, se han incorporado, ¿no? Las dificultades, y con esto sí que acabo, las dificultades de todo este proyecto europeo que os estoy describiendo ya las conocemos. Rusia y Estados Unidos contra Europa. Fuerzas políticas nacionales en las elecciones, atención a esto, abiertamente hostiles a la integración europea. Para mí el caballo de Troya. En este momento, el mayor caballo de Troya de la Unión Europea son las fuerzas nacionales que creen que son los mejor, o que no creen en Europa. Y estas hay muchas. No solamente son los que están en contra de las migraciones, también están en contra de los acuerdos de integración militar, de la integración de energía, de las decisiones conjuntas en materia de defensa. Y esas poblaciones europeas son muy potentes. Mañana puede ganar Le Pen en Francia. Y no quiero ni pensar lo que significa eso. Si no es ella, será Bagdalá, el chaval que la representa, porque ella está inhabilitada por un tribunal. Pero realmente el peligro de que Macron no gane con su candidato, que no sabemos quién es todavía, ni tampoco las fuerzas de izquierda encuentren un candidato que pueda ganarle a la extrema derecha, es muy grande. Entonces, un país, una Unión Europea que tiene gobiernos de extrema derecha en Holanda, que tiene presencia relativa en Italia, en Eslovaquia, en Hungría, en algunos países nórdicos, gobiernos de coalición, etcétera, etcétera, es una Unión Europea coja, arrastrada por unas opiniones públicas que no van a querer asumir el esfuerzo de integración del que estoy hablando yo y del que todo el mundo habla, que es lo que hemos comentado, ¿no? ¿Qué tenemos a favor? Tenemos a favor tres cosas. Primera, yo diría una experiencia histórica.
que es la que he comentado al principio. Y es que de todas las crisis hemos salido dando pasos adelante, construyendo nuevas plantas en este maravilloso edificio que es la Unión Europea. Tenemos a favor la evidencia cada vez más rotunda de que todos estos retos nos obligan a actuar conjuntamente. Técnicamente no hay ninguna discusión. Todo el mundo sabe que para mejorar nuestra competitividad, para asegurar nuestra seguridad económica, para darnos, capacidad innovadora, etcétera, etcétera, tenemos que conjugar esfuerzos. Solo juntos podemos enfrentar estos retos. Y tenemos, por último, como factor fundamental el hecho de que Trump está construyendo una identidad europea. Porque por primera vez en la Unión Europea estamos constatando que nos atacan. Y como en otros episodios históricos de todas las naciones del mundo, la unión, el sentimiento identitario de país se produce cuando te invaden, cuando te atacan. La experiencia la tenemos de todos los demás países, ¿no? Entonces, ¿qué le pasa a Europa hoy? Que se siente atacada, que se siente amenazada, que Trump nos ha colocado ante el espejo. Y esto es lo que está al mismo tiempo provocando un enorme flujo, generando una enorme sinergia en favor de un europeísmo positivo para dar pasos adelante y construir nuevas plantas en este bello edificio. Gracias, perdonad. Muy bien. Gracias. 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 Muchas gracias. Enhorabuena, Ramón, por una brillantísima conferencia llena de relatos, reflexión, propuestas y deseos de futuro. Esperemos que vayamos buscando esas soluciones y vayamos superando esos retos que has puesto. Se abre ahora, como siempre, un debate en el que se van tomando palabras sucesivamente y el orador va respondiendo. Primero ha pedido Curro Valls, Gregorio Cámara, no me acuerdo cómo te llamas. José Antonio. No, perdón. Perdona, el primero es Curro Valls. Curro Valls. Igual no te es que oyen él allí. está grabando, Curro. Ramón, muchas gracias. De verdad. Me ha dado un poco de optimismo. A pesar de todo. No, yo es que venía con el cuervo puesto. Te lo digo sinceramente. Yo lo veía más negro que tú. Pero bueno, poca diferencia. La conferencia ha sido magnífica, como todo lo tuyo. Muchas gracias. Y quiero recordar una cosa. El día que nos conocimos, puso de manifiesto tu magnífica humanidad. Vino Ramón con un muerto del País Vasco, Armilla. Lo primero que hizo al bajarse fue decirle al coronel: ¿pueden preparar algo caliente para la familia? Muchas gracias de nuevo y que siga así. Déjame que cuente simplemente que es uno de los... Antes lo he comentado con Antonio. Yo he asistido a más de 300 funerales en el País Vasco. No creo que nadie lo haya hecho como yo, porque a mí me tocaron los años más horribles. Y uno de los funerales lo hice aquí en Granada, acompañando a un guardia civil asesinado en el avión con su familia. Era un Hércules, era un avión de esos del ejército con hélices. Allí en el medio del hangar, de la avioneta, estaba el féretro. En un lado, los familiares. En el otro lado, yo. Yo quise acompañarles y veníamos de un funeral celebrado en el País Vasco, como los que se hacían entonces, totalmente frío, poca gente. Siempre cuento que en las dos hileras de las iglesias estábamos en un lado las autoridades, en el otro lado las familias. No había nadie. A veces las familias venían desde cualquier pueblo de España y era pues el padre, o era la mujer, o era la madre, o era el hijo, o era 4. Y yo dije, a este lo voy a acompañar.
Y entonces nunca olvidaré la emoción que me dio al llegar a Granada, a ese pueblo. Sí, y entonces, claro, veníamos de allí y veníamos en el avión, pues imaginaros la escena, ¿no? Pues toda la familia llorando, el féretro ahí en el medio, llegas al aeropuerto de Granada y nos meten en los coches y tal, y cuando llegamos al pueblo, bueno, un pueblo entero volcado con el hijo del pueblo, que era un chico de allí, que había nacido allí, era un guardia que habían matado y era del pueblo. El pueblo entero, una emoción enorme, una iglesia abarrotada, la gente fuera en la plaza, unos cantos, tal, y yo nunca olvidaré aquella escena, porque además recuerdo que tomé la decisión de venir en el avión con ellos, porque para mí era dramático la soledad con la que se encontraban las familias cuando llegaban allí a recoger a su ser querido. Bueno, gracias. Sí, gracias. Bien, Ramón, enhorabuena porque has hecho una excelente intervención. No has dejado ningún detalle. El análisis ha sido perfecto, pedagógicamente muy bien planteado, exhaustivo. Enhorabuena, yo creo que estamos todos en esa idea de que has hecho un trabajo verdaderamente espectacular. Te doy la enhorabuena. Muchas gracias. Pero yo iba a intervenir, tenía pensado lo que iba a decir hasta cuando has llegado al final, que has dicho lo que yo quería decirte. Ya. Y es lo siguiente, pero creo que es bueno abundar en esto porque estamos en un debate. Claro. Y el debate lleva a que veamos que esa magnífica construcción que tú has hecho y donde has dado todas las claves y todo lo que debiera de hacerse. Sin embargo, yo lo que veo, como tú lo has visto al final también, es un gran problema previo. Y es que con el escenario que tenemos, lo has dicho, el crecimiento del euroescepticismo, incluso el gobierno, algunos estados de la Unión Europea de fuerzas populistas, que, como es el caso de Hungría, es el caballo de Troya, ¿no?, de la Unión Europea, la unanimidad que se requiere para tomar decisiones. Por cierto, ni siquiera a Hungría se le puede echar de la Unión Europea, ni siquiera a Hungría se le puede sancionar por la vía del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea. Porque, aunque está vulnerando de la manera más brutal que se puede vulnerar los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, no se le puede echar precisamente por esta regla de la unanimidad. Tampoco se le puede obviamente, sancionar. Siempre se ha sancionado, se ha intentado, pero por vías inventadas a posteriori, ¿no? Pero los tratados no permiten, por la regla de la unanimidad. Evidentemente, para sancionar por el artículo 7... la unanimidad excluiría, lógicamente, al país que se va a sancionar, a Hungría. Pero del resto de los países tendrían que votar a favor de la sanción. Y nunca lo hacen. Porque siempre hay algún país que sale al paso de apoyar a Hungría. ¿Por qué? Porque son contrarios a la Unión Europea, porque son euroescépticos o porque son radicalmente, ideológicamente contrarios a la Unión Europea. Como fue en su día el caso de Polonia con los hermanos Kaczynski, o como puede ser pues, con otro país. Eslovaquia. O Eslovaquia. Bien, entonces el problema que se plantea, el problema, digamos, existencial de la Unión Europea es que tiene que cambiar los tratados. Y para eso hace falta unidad, para eso hace falta consenso, para eso hace falta que todos los países que la forman estén de acuerdo, todos tienen que estar de acuerdo y no lo están. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con todas las medidas que ha ido exponiendo con un rigor y un detalle verdaderamente impresionante, pero yo me voy a esto primero. Lo primero es la política. Si la política no ofrece la capacidad de producir esos cambios, ¿cómo los vamos a cambiar? Esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces, tú decías provocar, yo con esta pregunta quiero provocar también, porque además, y ya termino, el espacio público europeo no se ha construido por culpa de la propia Unión Europea. No ha habido un espacio, si hubiéramos construido un espacio común europeo, estaríamos respetando los valores de la Unión Europea y tendríamos un mecanismo político para trabajar. Pero con esto se siente uno verdaderamente desamparado. Yo estoy muy preocupado, pero en fin, va por el buen camino, creo, al hacer esa exposición, pero a mí me gustaría despejar esa incógnita y no sé. No. Pues mira, yo creo que te voy a responder muy claramente. Termino enseguida.
hay muchos, digamos, europeístas que están reclamando reiteradamente. Yo tengo muchos amigos, Pachi Aldecoa y Diego López Garrido y un montón de gente que están, venga, que reclamar que hay que cambiar los tratados, que si no, no hay manera de poder abordar. Bueno, no podemos meternos en semejante fregado. O sea, Gregorio, tú lo vas a entender muy bien. Es como si alguien me dice ahora, lo mejor para que España aborde una serie de problemas como la vivienda y como el problema territorial y todo, es cambiar la Constitución española. Pues sí, cámbiala. ¿Tú crees que es posible? No. ¿Tú crees que es posible meterse hoy en día en la Unión Europea a proponer a los 27, teniendo a países como Hungría y Eslovaquia? Oye, que es que Fico estuvo el otro día, el 9 de mayo, en el desfile de Moscú, junto con Putin. Joder, es que es tela, ¿eh? El presidente de uno de los países europeos. Y, por supuesto, Orbán es amigo de los rusos porque le interesa mantener una relación con ellos. Entonces, cuando tú tienes una constante, un constante cuestionamiento de la Unión Europea, si vas a una reforma de los tratados, te vas a encontrar con un tratado peor que el que tenemos, porque te va a salir el euroescepticismo. Eso es. Pues entonces déjame acabar, porque lo que en este caso procede es hacer las reformas sin reforma de los tratados. No hay más remedio. Y en eso está todo el mundo. No es fácil. Bueno, la unanimidad, por ejemplo, se resuelve mediante las llamadas cláusulas pasarelas. La generación de nuevas mayorías que sean, como bien sabes, mayorías países, mayoría población, una mayoría cualificadas para tomar las decisiones, que se va a establecer como procedimiento general para casi todo. Es decir, que la manera de sortear la unanimidad es establecer, por aceptación unánime, eso sí, de la sustitución de la unanimidad por mayorías cualificadas que van a resolver el procedimiento interno. Esto las llamadas, es un tecnicismo, se llaman cláusulas pasarela, pero en todo caso este es el procedimiento que la Unión Europea, digamos el europeísmo más avanzado, está considerando. No hay otro remedio. Y la otra posibilidad son las cooperaciones reforzadas, es decir, las uniones de países que se agrupan para determinadas materias y en las cuales ellos son autónomos, porque solo ellos han decidido suscribir los compromisos correspondientes. Entonces, esas dos fórmulas son las que se prevén como mecanismos de sortear las derivadas de una unión supranacional que sigue basándose en la soberanía nacional de los 27 y que impide, como digo, avanzar en estas materias. Pero no hay más remedio que hacerlo de esa otra manera. Ahora, sí. Y después esta señora. Buenas tardes. Esa señora es Cándida, ¿no? Sí, adelante. Ah, perdón. Pero primero está aquí el caballero que hay allí al fondo. Adelante. Hola, buenas tardes, señor Jáuregui. Muchas gracias por la conferencia que nos ha dado. Yo estoy de acuerdo en unas cosas, en unas más que en otras, pero he visto un planteamiento desde mi punto de vista, no solo suyo, sino de la Unión Europea en general. He de decir, en primer lugar, que yo creo que la única solución es más y mejor Europa, sí, y que seguramente la única solución sea la Europa unida, aunque ahora no se pueda técnicamente, pero avanzar hacia eso. Pero no he visto o no he sido capaz de oír una reflexión sobre la culpa que tenemos nuestras generaciones. Todo ese diseño de problemas que usted nos ha indicado es culpa nuestra. Empecemos reconociendo que nos hemos dormido en los laureles, que no hemos desarrollado la Europa y que ese paraíso que soñamos hemos acabado dejándole a nuestros hijos y nuestros nietos una distopía. O vamos a acabar dejándoselo. Y no hemos hecho nada para evitarlo. Pero eso no nos sirve de nada. Hay que plantear el futuro y el futuro puede ir efectivamente, técnicamente, por lo que usted ha dicho. Pero yo creo que sí estamos hablando de temas de economía, de temas de innovación, de temas técnicos, de temas tal. Pero al final de todo, para hacer Europa como para hacer cualquier otra cosa, estamos hablando de ideas. Ni tan siquiera de política, ideas. Y si tenemos que enfrentar, desde mi punto de vista, la idea de Europa con otras ideas que ahora mismo están predominando, primero tenemos que crear o renovar
esa idea. Segundo, tenemos que saber venderla, que no sabemos. Y tercero, y para mí más importante, y no he oído nada en la conferencia, tenemos que hablar de personas, de las personas, y sobre todo de las personas jóvenes que ahora mismo no están comprando esa idea en una gran mayoría, que están votando a esos partidos que no sustentan esa idea, sino la contraria, y que desde mi punto de vista me hace pensar que el futuro es más pesimista de lo que usted ha planteado y de lo que nos queremos creer. Muchas gracias. Gracias. Había una señora aquí que había pedido la palabra. Sí, no, No, vamos a sumar. voy a agrupar 2 o 3 y después contesta. Sí, muchas gracias. La intervención del señor Jáuregui me ha parecido interesante y he intentado mantener una lógica en el argumento desde el principio hasta el final, basándome en primer lugar en el título de la conferencia, no ya en cuestiones menores internas de Europa. Europa ante un mundo hostil entre Trump y el Kremlin. Yo pondría entre Trump y Putin. 2 personajes coyunturales en este momento, absolutamente coyunturales. Y yo añadiría más China. Con China ya no diría Xi Jinping, sino China, que ya son palabras de otro calibre. Entonces, centrándome en esto, su intervención al final y haciendo un balance muy sintético de todo lo que ha dicho, lo que he entendido es que gracias a Trump, Europa se va a unir. Europa se va a hacer más fuerte, Europa va a generar sus propios sistemas, incluso de industria armamentística, de educación unificada, de la lucha interna de los países. Esto va a ser superfluo, es decir, que gracias a personajes como Trump, y yo añadiría Putin, Europa se va a hacer más fuerte. Me ha parecido una clausura de la intervención un tanto peculiar, he de decir. Gracias. Cándida y después contesta. Pues muchas gracias por la conferencia, Ramón. Realmente enhorabuena. Gracias. A mí hay una cuestión que me preocupa en todo este panorama, que no solamente lo has planteado tú, lo venimos planteando, y es cómo conjugamos el concepto de paz, la perspectiva de paz y el futuro de paz con esta situación que tenemos. Tú comenzabas la intervención diciendo que Europa hemos tenido pues, las décadas mayores de paz, que tal, y realmente eso ha estado en los principios desde el origen, pues claro, en un debate incluso desde la primera, después de la Primera Guerra Mundial. Pero en fin, ha sido un elemento central. Y claro, puede quedar, es decir, desaparece porque es verdad que tenemos la guerra, que tenemos guerras, tenemos conflictos armados, tenemos los problemas de seguridad, que yo coincido, es decir, coincido plenamente contigo en Europa, por lo que has dicho y por otras muchas razones, pero creo que si no pensamos la paz, el futuro de paz, no lo preparamos. Yo no soy de las de si quieres la paz, prepara la guerra, si quieres la paz, prepara la paz. Es decir, cómo pensamos en este mundo o cómo incorporar un concepto tan importante el que ha sido la construcción europea, o cómo repensarlo en estos momentos. Vamos, al menos es algo que a mí me preocupa y creo que a bastante gente, mucho más en este país, que tenemos una claro, notable tradición, ¿no?, en este ámbito. Bueno, muchas gracias. Yo creo que todas las intervenciones son muy interesantes, ¿no? Voy a aportar un poco mis puntualizaciones. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con que la culpa ha sido nuestra, pero esto pasa siempre en la historia, ¿no? Que cuando pasan las cosas es muy fácil descubrir la responsabilidad. Voy a poner un ejemplo porque es, digamos, fácil de recordar porque está muy cerca, ¿no? Cuando la crisis de las subprimes y la crisis del año 2008-2009, claro, se decía, bueno, es que ya se veía venir, todo el mundo decía que esto iba a ocurrir, nadie lo había dicho realmente, pero bueno, en todo caso llegó y descubrimos que en España estábamos, digamos, construyendo un modelo de crecimiento pues sobre bases muy débiles, o bueno, pues el modelo de la construcción, etcétera, ¿no? Y entonces yo recuerdo que cuando se nos atribuía mucha responsabilidad al gobierno de Zapatero por la, digamos,
bueno, más o menos la tardanza eso es una cosa, ¿no? La tardanza en afrontar la crisis. Luego, sin embargo, se vino a decir, es que todo esto venía ocurriendo y no fuimos capaces de... entonces, hubo un comentario de un ministro entonces, que era Miguel Sebastián, que decía con mucho acierto, pero eso es como estar en una discoteca, todos bailando, y que vaya uno y apague la luz, ¿no? Y apague la música. Entonces, claro, la gente va a decir, pero ¿qué haces, tío? ¿Pero qué? Deja, que estamos bailando, estamos aquí todos de cachondeo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un crecimiento, todo el mundo creando empleo a tope, subiendo el PIB, ingresando impuestos enormes, cantidades enormes, reduciendo el déficit, haciendo cosas maravillosas en tu Estado, no te preocupas de que esas bases... O sea, ya sé que es un ejemplo que no nos sirve, pero ¿quién fue capaz de decirles a los europeos que nuestra defensa no era tal? Que nos estábamos sobrefinanciando en nuestros presupuestos porque no gastábamos en defensa, porque la defensa la estaba llevando la OTAN. Pues nadie dijo eso. Entonces, ¿es culpa nuestra? Sí. Pero es muy difícil atribuirte... o sea, ¿qué gobernante hubiera sido capaz de decirle al presupuesto español, oye, voy a meterle un 4% en defensa porque... Pero tú estás loco. Gasta en política social, monta guarderías, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué? ¿Quién pensaba en la defensa en España? Nadie. Entonces, claro, la culpa... Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Somos culpables. Pero toda Europa, ¿eh? O sea, es que... Pero son decisiones que a veces... Cuando los alemanes decidieron, por ejemplo, que toda su energía se importaba de Rusia, ¿fueron ellos capaces de pensar que un día iba a haber guerra con Rusia? Pues no. Es que la vida es así. Y cuando los alemanes decidieron ir a Alemania a producir los coches, pensaron que algún día los chinos iban a invadir con el coche eléctrico y le iban a pegar en el ala al avión del motor de combustión europeo. No lo pensaron. Y ha ocurrido. Hay muchos ejemplos de esto que comentábamos antes, de la concatenación de los acontecimientos, ¿no? En el año 2009 los alemanes, nada más y nada menos que los alemanes, decidieron prorrogar la vida de las centrales nucleares, lo hizo Merkel, porque evidentemente podían seguir funcionando, tenían un periodo industrial, tecnológico, de funcionamiento mayor que el periodo financiero de amortización, y dijeron, puedes prolongar. Entonces, Merkel les dio autorización para prolongar la vida de las centrales nucleares y les puso una alta fiscalidad. A los 2 años ocurrió Fukushima. ¿Os acordáis? El tsunami en Japón. Y Alemania, que es un país que planifica, que ordena, decidió cerrar todas las centrales nucleares. Lo decidieron en el 2013, a raíz de lo de Fukushima. Entonces, la vida es así. ¿Fueron responsables por...? Pues hombre, sí, pero con esto quiero decir que yo acepto la autocrítica, pero era muy difícil que hubiéramos podido hacer otra cosa en esos momentos, ¿no? Y estoy de acuerdo que les podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos una Europa distópica, porque ciertamente el riesgo de que nos convirtamos, en fin, como se solía decir antes, ¿no?, en un parque temático, es un riesgo importante. Yo honradamente lo creo. Más que nada por lo tecnológico, también por lo defensivo, pero en lo tecnológico nos estamos jugando mucho. Y no es porque no haya talento aquí, y no es porque no haya centros de investigación, sino porque tenemos que armonizarlo y situarlo en el contexto de lo que hemos comentado antes, ¿no? Yo sí creo que nos falta ideas para reconstruir el ideal europeo, ¿no?, la identidad europea. En esto hemos fallado mucho. Y aquí sí que, por ejemplo, me atribuyo una responsabilidad, nos atribuimos, ¿no? ¿Cuántas veces, Clara, hemos solido comentar? Yo me acuerdo cuando venían las gentes allí al Parlamento Europeo a ver cómo funcionaba aquello, y siempre les decía, qué pena que en nuestros países no haya historia europea en las escuelas, porque no hay historia europea. Y joder, la historia europea tiene una fuerza del copón. La historia europea es una historia maravillosa.
maravillosa. Yo estoy todavía leyendo por segunda vez a Stefan Zweig con el Mundo de ayer, porque realmente es un libro maravilloso para comprender la Europa de principios del siglo, la Viena de 1925, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces no les hemos enseñado a los niños historia de Europa, no hemos forjado cultura institucional europea, no tiene nadie ni puñetera idea de lo que es el Consejo de Europa, el Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, cómo funciona, ni puñetera idea, pero nadie, ¿eh? Y eso podría estar en nuestros libros de bachiller o de básica, no sé en qué, pero tendríamos que... Inclusive yo siempre digo que la identidad europea también se logra... ¿Tenemos problema con el tiempo? No. Que la identidad europea también se logra, por ejemplo, compitiendo juntos, ¿no? Solo competimos a la Ryder Cup, que es una cosa muy minoritaria, del golf. Pero bueno, pero luego nos peleamos entre nosotros en los campeonatos de Europa de fútbol, en la Champions, en la otra, tal. Vamos como naciones a muerte. Y ahí, pero realmente no competimos en atletismo, en básquet, podríamos jugar contra los Estados Unidos. En fin, y eso también forja identidad. Entonces, en eso sí hemos fallado. También yo añadiría en las ideas que usted señalaba, que eso pues es importante. Yo añadiría también el tema de las personas y de los líderes, ¿no? Es muy fácil decir que no tenemos líderes. Yo creo que Mersch va a ser un líder. Creo que Macron fue un líder. Creo que Kohl y Felipe lo fueron. Pedro lo ha hecho muy bien en Europa. Muy bien. España ha jugado un papel con el Next Generation, con Nadia Calviño y con Sánchez muy potente en la Unión Europea. Ahora no somos tanto, porque en el tema defensivo, si no eres, no te llaman. Cuando vemos esas reuniones que hacen allí llamándole a Trump, ahí está Tusk, el polaco, Mersch, Macron y Sterner, y el inglés, los cuatro. Y el teléfono y Zelensky. Los 5 allí reunidos en una mesa y el teléfono abierto hablando con Trump. Allí no le llaman a España. Es que no eres, joder. Es que tú no eres. Es que tú no pintas. Entonces, eso, sin embargo, en otros muchos temas lo hemos hecho. Entonces, líderes en Europa. Yo creo que para mí el mayor riesgo es la pérdida de Macron. Macron, al margen de que alguno piense lo que queramos pensar ideológicamente de él, ha sido un europeísta como la copa de un pino. Ha hecho unos discursos sobre Europa, ha hecho unas iniciativas, la Comunidad Política Europea, por poner un ejemplo, fantásticas. Macron se va a ir. ¿Y quién vendrá? A mí eso me asusta mucho. ¿Por qué? Porque Meloni quiere ser amiga de Trump. Y sin embargo hace falta ese núcleo duro que se reúne para decidir, oye, montamos la defensa así, asau, hacemos la innovación de esa manera, de esta otra, gastamos en un Next Generation nuevo, patatín, patatán. Ese núcleo es el que falta y eso requiere líderes, ¿no? Está bien, tiene usted razón, hubiera sido mejor Putin, sí, incluso tiene la lógica, ¿no? Yo he puesto un poco el Kremlin porque es más histórico, ¿no? Yo creo que Rusia y su antieuropeísmo es muy potente. Yo contra muchos amigos míos que siguen creyendo que la OTAN tiene la culpa de la invasión de Ucrania, les insisto mucho en que, digamos, las bases ideológicas de Putin son las del viejo zarismo. O sea, la idea que conmueve a los rusos para aceptar 250.000 muertos y 600.000 heridos que llevan estos, que eso se dice pronto, mucho más que los ucranianos, porque el que ataca sufre más. Estos llevan 250.000 muertos. Para que el pueblo acepte eso, tienes que tener una idea patriótica que te ha hecho una argamasa épica interna y eso es el Kremlin, eso es el zar, ¿no? Bueno, es una explicación, pero de todas formas acepto que sí, que son los tres hegemones que he dicho antes, son los que se quieren disputar el mundo y nos quieren tener como vasallos. Ese es el riesgo de Europa, que los bálticos y el centro y el este de Europa sean vasallos de Rusia y que todos los demás seamos vasallos de los americanos. Y una Europa rota, una Europa que se pierde. Este es el riesgo grande porque nosotros somos la única defensa de una concepción del mundo y de los valores y de la democracia y de la libertad y de la justicia como no la tiene nadie en el mundo.
No hay otro lugar en el mundo que sea capaz de defender y de proyectar un mundo organizado sobre estos valores, que para mí responden a la dignidad humana, los derechos humanos como concepción, como construcción de dignidad, como avance político en la defensa del ser humano y de la humanidad, ¿no? Yo creo que eso solo lo tiene Europa. Entonces aquí nos jugamos mucho en ese sentido, ¿no? Y tiene mucha razón, Cándida, la reflexión sobre la paz es muy interesante, porque yo mismo me pregunto, pero vamos a ver, yo no quiero que mis hijos puedan o sea, si hay una guerra, que se vayan, yo no puedo concebir que mis hijos mueran en la guerra, como ninguno de nosotros. No estamos contemplando esa posibilidad. Yo estoy totalmente de acuerdo. No contemplamos que podamos hacer la guerra. Pero desgraciadamente tenemos que evitarla siendo fuertes desde el punto de vista militar. No tenemos otro remedio. Luego podemos, por supuesto, seguir trabajando en lo que llamamos esa gobernanza del mundo construida sobre bases de paz. Podemos seguir teniendo la necesidad de que Europa construya un discurso derivado, como he dicho antes, de los derechos humanos y, por tanto, de la paz como bases constructoras del mundo. Todo eso podemos hacerlo con diplomacia, con discurso político, con educación, todo. Pero mientras no tenemos más remedio que afrontar esta realidad sobre la base de un sistema europeo que nos permita disuadir. Si no disuadimos, corremos peligro, porque bueno, aquí no van a venir, pero a los bálticos los cogen seguro. O sea, es que óyele a un báltico, nosotros hemos estado ahí con ellos. Es que, insisto, yo estaba en Riga. En Riga hay un 30% de rusos, las bases menos cualificadas son taxistas, son albañiles, esos son los rusos, ¿no? Tienen un partido político, es el primer partido de Letonia, ¿eh? No les hacen ni puto caso, no les dejan ni respirar, casi no les dejan ni hablar su idioma, que es el ruso. Es una minoría bastante oprimida, porque ellos quieren levantar Letonia sobre el viejo imperio soviético y la emisión de una población que les mandó Stalin en su día para invadirlos poblacionalmente, como hicieron con Ucrania. Pero esos países, si no están en un sistema defensivo unificado, corren el riesgo. ¿Por qué se han metido en la OTAN Suecia y Finlandia este verano? A ver, que me lo diga alguien. Porque si hay un país, digamos, amante de la paz, que tenía construida su sistema más o menos sobre unas bases de esa naturaleza, era Suecia, pero se ha incorporado a la OTAN y está fortaleciendo la línea de frontera con Rusia y han puesto la mili otra vez, que están yendo la mili, señores, que chicas y chicos al servicio militar, que no se nos ha olvidado. Entonces esto está ocurriendo. ¿Y por qué lo hacen? ¿Porque les gusta? Lo hacen porque creen que tienen que disuadir. Y Europa está en ese bloque. Y no puede abandonarle a Polonia, ni puede abandonar a los bálticos, ni puede abandonar Alemania. Alemania va a hacer un esfuerzo militar del carajo de la abuela. Es que los alemanes acaban de cambiar su constitución para superar la prohibición de gasto en defensa y sobre todo de gasto de endeudamiento por acuerdo con los socialistas y con los verdes. Lo han hecho los tres partidos. Como tres campeones. Antes de tomar posesión han cambiado la Constitución, han cambiado esto y de hecho vamos a gastar 500.000 millones de euros para hacer un ejército como la copa de un pino. Lo que pasa es que hasta ahora nunca se atrevían porque ellos mismos eran conscientes de lo que provocaron. Pero ahora ya no, ahora queremos que lo hagan. Van a tirar de la industria militar que lo veas, ¿eh? Entonces eso viene. Entonces tú estás ahí o no estás. Entonces, ¿España está ahí o no está? Si no está, no le van a llamar. Por cierto, y cuando llegue un debate de política exterior o de seguridad o no sé qué, lo que sea, los polacos, cuando llegue el español le van a decir, tú te callas, que ya nos lo han dicho, ¿eh? Tú te callas, gasta y luego hablas. Si es que es así, tú te callas. Eso los polacos se lo han dicho a España, ¿eh? Ya van 2 veces, yo lo sé. Entonces, claro, si estás en el club, estás en el club. Entonces, la idea de la paz yo la comparto plenamente. Tenemos que construir de esa manera. Europa es un proyecto de paz.
Y es más, gran parte de nuestras alianzas políticas internacionales hoy son más fuertes porque tenemos un liderazgo moral mayor que nadie. Mayor que nadie. Yo trato mucho América Latina. Allí hemos tenido de todo, pero siempre hay un poco la cosa colonial, en fin, los españoles, patatín, patatán. Bueno, Europa en este momento para los latinoamericanos somos, ¿cómo diría yo? Somos verdaderamente el espacio referencial. Yo concretamente no paro de decirlo en muchos foros, se lo he dicho al ministro de Exteriores español, se lo he dicho, he escrito un artículo en El País América a ese respecto, proponiendo una cosa que a mí me parece maravillosa, y perdonar que me extienda. Trump los expulsa a los inmigrantes irregulares atados de pies y manos en aviones a cada uno de los países. Todos los países tragan con el avión y allí llegan sus venezolanos, sus mexicanos, sus... en fin, todos. Entonces, yo he dicho, ahora tenemos una cumbre en Colombia en el mes de noviembre, UECELAC, la cumbre UECELAC, y yo les he dicho que por qué Europa no propone a América Latina un acuerdo migratorio, por medio del cual todo ese flujo migrante que hay en América Latina, que es un flujo migratorio que, bueno, atraviesa la selva del Dairén, allí en Panamá, que es una selva peligrosísima, o que atraviesa, en fin, o que hace, pues como hacen los subsaharianos atravesando África entera para llegar a las Canarias, ¿no? Bueno, pues allí atraviesan el continente entero para llegar a la frontera mexicana y poder entrar en Estados Unidos. Ya no van. Desgraciadamente, el mayor éxito de Trump en este momento es que ha acojonado literalmente a todos los inmigrantes. Ya no van. Desgraciadamente, en esta materia ha tenido éxito. Está todo el mundo asustado, no se atreven a ir, porque tienen miedo de que los echen atados de pies y manos. Tenemos una masa que va allí, y tenemos una experiencia en España, tenemos 3 millones de inmigrantes latinoamericanos. Tú vas a Madrid y tienes el 25% de la población, 20 o 25% son latinoamericanos. Y es una maravilla, la gente que cuida a nuestros mayores, la gente que te atiende en los bares, chavales venezolanos, argentinos, estupendos, con una educación y un nivel fenomenal. Pues eso es una maravilla. Entonces yo les he dicho a los europeos, ¿por qué no hacemos un acuerdo con ellos? Y aparece la Unión Europea como esa amiga fraterna que ofrece a los latinoamericanos un flujo de migración regular a Europa. Porque en España es más fácil, pero se puede ir, puede un peruano o una peruana ir a trabajar a Alemania, porque hoy en día puede cuidar a un señor mayor o una señora mayor con un teléfono y la traducción, y hoy se puede. O sea, realmente ya no hay tanto problema. Y a esa migración latinoamericana que adora al mismo Dios, come las mismas comidas y adora a los mismos equipos de fútbol y a los mismos futbolistas, etcétera, etcétera, no hay rechazo en Europa. Dicho así es un poco brutal, pero es la verdad. Esa es la verdad. Entonces, yo lo que digo es, ¿por qué Europa no ofrece en este momento un gran acuerdo de... Porque esa es la Europa de paz. Es la Europa que tiene en este momento una capacidad para ofrecer un acuerdo migratorio de esta naturaleza, ¿no? Y como esa, otras muchas más cosas. El acuerdo con Mercosur, acuerdos comerciales regulados, perfectamente regulados. Esa es la defensa de un modelo multilateral. Esa es Europa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y para eso tienes que tener también la otra parte, ¿no? O sea, montar tu propia defensa, pero predicar y jugar políticamente con esos valores. Queda una única palabra, Elvira, muy rápido porque nos tenemos que ir a las 9. Gracias. Buenas tardes, señor Jáuregui, o buenas noches ya casi, ¿no? Yo no pensaba intervenir, pero sí quería ahondar a partir de la intervención de José Antonio en esta idea del futuro incierto y también la responsabilidad generacional que se ha dejado a los jóvenes, ¿no? Yo discrepo en ciertos puntos de lo que ha comentado en cuanto a la construcción de la identidad europea. Yo tengo 29 años, nací en 1996, pertenezco a una generación de españoles y de otros ciudadanos de la Unión Europea, de mi misma generación, que hemos crecido ya como europeos. Creo que ha habido grandes puntos de éxito, como el programa Erasmus, que han contribuido a la creación de esa identidad europea. Y yo he tenido la suerte de estudiar en el extranjero, también participar en el programa Erasmus, tanto a nivel formativo académico como también a nivel de formación laboral posteriormente. Y tengo la suerte de a día de hoy mantener grandes amigos de entonces, ¿no? Y de diferentes Estados miembros de la Unión Europea.
Todos hemos nacido en esa Europa construida con esa orientación de proyecto común y de crear una ciudadanía europea, ¿no? Y de fortalecerla más allá de lo que jurídicamente digan los tratados. La cuestión es que yo cuando hablo con mis compañeros, con amigos, todavía a día de hoy, vemos cómo, sintiéndonos europeos, cada vez aumenta más la desafección por Europa y por la Unión Europea. Creo que hay una brecha generacional muy grande entre las principales personas que se encuentran en la política, incluso también a nivel institucional y académico, cuando se habla del futuro de Europa y se desoye muchas veces cuál es la desafección de la juventud. Yo esta frase de Jean Monnet sobre Europa se hará de crisis en crisis la he utilizado en numerosas ocasiones, en escritos y en publicaciones que he tenido que hacer, pero es cierto que aquellos que nacimos en la década de los 90 hemos crecido de crisis en crisis. Entonces, la desafección es muy grande. Nos sentimos europeos, compartimos esos valores y tenemos fe y esperanza en que se pueda ahondar en esa Europa. Pero no podemos desatender que cuando continuamente vivimos en una campaña electoral continua, ¿no? Y cada vez es el llamamiento al miedo. Viene la extrema derecha, aumenta el voto a la extrema derecha, sobre todo entre los jóvenes. ¿Pero quiénes son los jóvenes? Personas que hemos nacido en los 90 y en los 2000, que ejercemos el derecho al voto y que, siendo europeos y participando de ese sistema, estamos tremendamente interconectados, podemos caer en la radicalización y en el discurso antieuropeísta. Yo soy profundamente europeísta y tengo amigos que, participando del programa Erasmus, manteniendo vínculos fuertes con todo lo que ha supuesto la Unión Europea, y habiendo crecido en ese mundo y compartiendo esa necesidad de poder seguir conviviendo juntos y creyendo en un mundo globalizado, han comprado ese discurso. Y creo que no se puede desoír y desatender esa brecha generacional, puesto que yo comparto mucho de su análisis y, por supuesto, lo del señor Letta y el señor Draghi, es totalmente cierto lo que dicen, pero creo que en esa transformación económica y transformación política hay que tener en cuenta quiénes van a ser las personas que se sienten en Bruselas y en Estrasburgo dentro de 20 años. Gracias, Elvira. Bueno, a mí se me ocurre que la pregunta correspondiente que me surge de su comentario es ¿por qué esos jóvenes que han vivido en Europa de una manera tan intensa y tan europeísta dejan de creer en Europa? Yo no tengo respuesta, Me parece que tenemos todos una gran responsabilidad para analizar por qué los jóvenes dejan de creer en la democracia y en las instituciones y en la Europa que les ha dado esa formación y esa interconectividad que usted decía, ¿no? O que tú decías. Pero salvando que tenemos esa responsabilidad, no acabo de ver exactamente qué les podemos decir, ¿no? O sea, no sé por qué se nos han ido, siendo como son además jóvenes que efectivamente han sido formados en ese espíritu en el que tú has estado, Erasmus, etcétera, etcétera, ¿no? Viendo como están viendo lo que es Europa, ¿no? Entonces a mí me parece que la tentación nacionalista, y que es una tentación también populista, ¿no? Porque en el fondo es decir, bueno, esto en Europa me queda muy lejos, voy a intentar que lo resuelva, pues, no sé, tal personaje, porque claro, siempre confían en alguien que les propone una respuesta, digamos, sencilla a un problema mucho más complejo, o mucho más local, a un problema mucho más global. Pero confieso un poco mi impotencia para decir ¿por qué? ¿Por qué está ocurriendo eso? ¿Por qué son los jóvenes que han vivido y que se han hecho en Europa los que han dejado de creer en Europa? No estoy muy seguro de que sea así, no estoy nada seguro de que sea así. Lo que sí creo es que en general hay una cierta decepción por la manera en la que Europa está afrontando esas sucesiones, esas policrisis que diríamos, ¿no? Y que reclaman más eficiencia en la respuesta a esos problemas en general. Eso sí, eso me parece evidente, pero en todo caso, lo único que puedo decir es que os necesitamos, no tengo otra palabra. Es decir, creo que Europa no se puede hacer sin vosotros, y si los jóvenes europeos pues no quieren esa Europa que hemos construido, estamos condenados. Yo no creo que sea así, pero tenemos que trabajar todos y encontrar las respuestas más adecuadas para que el europeísmo, digamos, sea más fuerte para una Europa mejor, para más Europa y mejor Europa, ¿no?
Bueno, muchas gracias.